con Dios. Damas y caballeros, bienvenidos a una semana más de Vaya con Dios. Estamos emocionados de poderle dar la más cordial bienvenida a este programa y a esta temporada. Estamos iniciando temporada Plenitud de Dios. Y vamos a iniciar con una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Quién soy yo realmente? Pero no estamos hablando de lo que los demás dicen de nosotros. No estamos esperando una respuesta basada en nuestro rol, basada en algo superficial. Estamos preguntando lo más profundo. ¿Quién soy yo realmente? Y es que cuando nosotros vivimos basados en expectativas, basados en opiniones de los demás, podríamos pasar por alto una vida plena que Dios nos está ofreciendo. Como Juan 10:10 dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Y nosotros queremos proponerle algo más a usted. No solamente responder quién soy yo realmente, como vamos a estar conversando el día de hoy, sino es preguntarnos quién soy yo realmente para Dios. Y basados en esa identidad, nosotros podemos avanzar y podemos navegar la vida, Aner, de una manera totalmente triunfante, en victoria. Y es que justamente esa connotación, ¿quién soy yo realmente para Dios? Soy hijo, soy amado. Dios tiene buenos planes para mí. Dios me escogió, Dios me puso nombre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios me bendijo en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso es lo que dice su palabra. ¿Cómo le cambia a uno el entendimiento cuando uno se ve así, ¿verdad? Como un hijo, como amado, con un propósito eterno. Caminar seguro, no importa cuál sea la situación, la vergüenza, la pena o el mal momento, es estar consciente realmente de quién soy yo para Dios, me ayuda a caminar bien. Y creo que sí, y tomando esto que ustedes están hablando, de veras, ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Qué es lo que realmente importa? Es a quién le llevamos esa pregunta. Suena un poco extraño porque si decimos, bueno, ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? Asumimos que la pregunta la estamos llevando al lugar correcto. Pero en realidad podríamos estar preguntando quiénes somos nosotros para Dios o en Dios y llevar esa pregunta a una persona o a un lugar equivocado. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre el regresar a la palabra del Señor y llevar esa pregunta a Dios y preguntarle a Él y decirle: Señor, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo en ti? O sea, ¿por qué me diseñaste como me diseñaste? Contame un poco. Y el Señor es tan lindo que nos cuenta a nosotros, ¿verdad? ¿Y sabe qué? La Biblia está llena de historias, de personajes que nos muestran cómo humanamente respondían ellos, cómo humanamente se topaban con una incertidumbre y tenían que ellos responderla. Y sabe que la mayoría de las historias bíblicas no encuentran una respuesta sencilla. Y eso es lo hermoso de la Biblia, que nos van a llevar en un viaje, en un proceso donde nos vamos a tener que encontrar en Dios. Hoy vamos a estar explorando y atesorando sabiduría en la palabra de Dios en una porción que se encuentra en el libro de Jueces 6, 1 al 7. Y en específico, cuando hablamos del libro de Jueces, vamos a encontrar a un pueblo de Israel, un pueblo apartado para Dios, que se está confrontando con problema tras problema tras problema. Dice la introducción de Jueces que todos hacían lo que bien les parecía. No encontraban realmente algo estable en su vida. Se habían alejado de Dios. ¿Y qué comienza a hacer Dios? Levanta a personajes locales, regionales, para poder traer la voz de Dios a las personas. Y en esta porción vamos a estar estudiando la vida de Gedeón y cómo este hombre se encuentra con una declaración que le transforma por completo. Y entonces vamos a entender que el proceso de Dios hacia descubrir nuestra identidad nos lleva a, número 1, confrontar nuestra realidad. Número 2, confiar en la fidelidad de Dios, creer en lo que Dios dice de nosotros y caminar hacia nuestro propósito. Acompáñenos a atesorar sabiduría. Esto es Jueces 6, del 1 en adelante. Pongamos atención, atesorando sabiduría. Esta historia me encanta, así que hoy hashtag todos somos Gedeón y vamos a ver el proceso de Dios hacia descubrir nuestra identidad. Esto nos lleva a confrontar
nuestra realidad. Jueces 6, 1 al 7. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a Israel que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban el oriente y los atacaban, acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza, los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes como si fuera una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban los madianitas. Y qué importante esto, solo vamos a hacer una pausa aquí, porque esta es la introducción que se le llamaría en Jueces esta espiral descendente, donde las circunstancias iban de mal en peor. Diríamos en buen chapín, les llovía sobre mojado, ¿verdad ustedes? Y Estaban muriendo de hambre. Estaban muriéndose de hambre, estaba un pueblo en contra de ellos, les atacaba, lo poco que lograban se lo robaban. Entonces entendamos que no es un momento sencillo para el pueblo, ¿verdad? No es que claman a Dios porque simplemente quieren un poquito más. Claman a Dios porque están en medio de problemas. Y esto nos ilustra cómo ese pueblo, pero usted respóndase ahí a lo muy profundo y a lo solitario, si eso nos sucede en la vida de nosotros. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ajá, ¿cómo nos pasa a nosotros que en medio de los problemas es hasta ahí? Muchas veces que clamamos por Dios y que buscamos a Dios realmente. 7 años, o sea, tuvo que pasar un periodo de perfecta aflicción para poder encontrar la necesidad de clamar a Dios. Entonces, ¿cómo pasa tanto tiempo, Ana? Es decir, 7 años se alejaron del Señor, así inicia la lectura, y los tiene que llevar el río, se los tiene que llevar el río, para darte cuenta que realmente necesitas del Señor. A mí me ha pasado, ¿verdad? Que en etapas tal vez de bonanza y se me olvida buscar de Dios, y luego me doy cuenta de que estoy envuelto en temas de ansiedad, de muchas preocupaciones, y es ahí donde con clamor, ¿verdad? Usted, pero yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿será que uno tiene que llegar hasta ahí para reflexionar y decir, necesito, Señor, tu intervención, te necesito, y tu presencia no está conmigo, no voy a ningún lugar? Muchas veces puede ser también reflejo de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y saben qué sucede, Aner, con eso que decís? Es reflejo de nuestra vida. Muchas veces esperamos a que los problemas se incrementen. Podríamos llevar una vida buena en Dios. Podríamos llevar una vida buena en Dios. De hecho, Dios dice, y muchos citamos estos versos como Jeremías 29:11, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para que alcancemos un buen fin. Pero lo que sucede es que lo citamos, pero tal vez no lo creemos. Y como no lo creemos, nos apartamos de Dios. Y también Jesús fue claro, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso le comienza a suceder, Nikki, a este pueblo. Separados de Él, no logran hacer Aquí nada. vemos un contraste claro entre lo que es estar en las manos de Madián y vamos a leer en lo que es estar en las manos de Dios. O sea, estar en las manos de Madián, vemos un pueblo que se está muriendo de hambre, que está escondido, que les roban, que es imposible tener una vida plena cuando estamos en manos de Madián. Entonces, ver en nuestra vida realmente en las manos de quién estamos y en quién estamos confiando nuestro destino, porque realmente cuando estamos en Dios, todo lo que pase va a ser para bien, porque es Él quien cuida nuestros pasos. Así que entonces, gracias, Nikki, por eso. Dios cuida de nuestros pasos y ese proceso de Dios para encontrar, para descubrir nuestra identidad en Él, dijimos, nos lleva, número 1, a confrontar nuestra realidad. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo estamos? Y número 2, nos lleva a confiar en la fidelidad de Dios. Porque Jueces 6, del 8 en adelante, responde así. Ante el clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos.
Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé de ustedes y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Y eso es lo impresionante, ustedes, que después de que Dios había hecho tantos milagros, tantas proezas, pasan el desierto, tienen todas estas historias de prodigios, ¿verdad? Moisés los lleva cerca de la tierra prometida, Josué los ingresa a la tierra prometida, conquistan, tienen tierras y todo, y están bien, se olvidan de Dios. Después de esa generación, haber pasado la generación de Josué que conocía a Dios, estos se olvidan de Dios y se olvidan que Dios es fiel, que sí ha cumplido todo lo que promete, Nikki. Y entonces comienza la debacle de su existencia. Es como cuando papá te está enseñando a nadar y en su método más bonito te avienta a la piscina. Te va a enseñar fidelidad. Tal vez tú estás ahogándote en ese momento, pero es un proceso de aprendizaje en donde Dios siento que lleva al pueblo de Israel a aprender fidelidad de lo que es estar con Él y lo que no, ¿verdad, Toro? Sí, definitivamente. Y la fidelidad a entender, Dios ha dicho, Dios dijo, los voy a sacar, les voy a dar una tierra. Lo hizo, los libró, les dio tierras nuevas. Pero aún así se nos olvida, se nos olvida. Y sabes una cosa, el pueblo clama, ¿verdad? Estamos clamando y el Señor en su misericordia manda a un profeta. Y el profeta le dice, de parte de Dios, no tengan miedo, ¿verdad? No tengas miedo. Y yo siempre me sorprendo cuántas veces el Señor nos dice esa palabra, no tengas miedo. No le tengas miedo a esos otros dioses que están allí. No tengas miedo. Y muchas veces somos víctimas del temor. Yo me reconozco, ¿verdad? El tema de manejo muchas veces de las preocupaciones viene precisamente por eso, ¿no? Por temor a que algo salga mal o que se salga del planificado, del control. Y el Señor nos viene a decir eso. No tengas miedo, Ricky. Y bueno, es interesante porque en realidad, Anera, lo dijiste perfectamente bien hace un momento, y es que ellos se habían alejado de Dios. Es bien interesante porque el Señor siempre está ahí. El Señor, Él no se mueve, Él no fluctúa, ¿verdad? Los que nos movemos somos nosotros. Y en realidad, aquí se nos hace énfasis al principio, 2 veces se nos recuerda que ellos habían hecho lo malo ante Dios, lo malo delante de Dios. O sea, no fue un capricho de parte de Dios, Dios no nos castiga en ese sentido, sencillamente nosotros tomamos la decisión de hacer lo malo delante de Dios, se nos olvida todo eso de lo que hablabas, ¿verdad? O sea, olvidar todo lo que Dios ya había hecho, eso nos lleva a actuar delante de Dios de una manera que no le agrada, y entonces lo que sucede es que nosotros nos apartamos de Dios. Nosotros nos salimos de su protección y comienzan a suceder estas cosas, porque es eso, o sea, ellos no es que como que Dios dijo, bueno, ahora sí, ahora que aprendan, sencillamente cuando nos salimos de su protección, somos presa, ¿verdad? De los madianitas en este caso, de cualquier otro, usted póngale el nombre, pero Dios es tan lindo que siempre está ahí. Él no es así como, bueno, te desecho para siempre, sino que está ahí. Y me gusta porque en ese momento se nos habla que ellos clamaron. ¿Qué significa eso? Reconocieron lo que habían hecho. Y por eso es que Dios, en lugar de decirles, bueno, pero yo ya les había dado oportunidades, es tan lindo que dice, ok, aquí está, ¿verdad? Y les recuerda quiénes son, les recuerda que Él está por ellos, pero al final tenemos que hacer esa reflexión siempre de reconocer, ¿será que yo me aparté del Señor? ¿Será que yo hice lo malo delante del Señor y por eso perdí la bendición? O sencillamente es el resultado de la vida, ¿verdad? Y eso vamos a estar hablando hoy. O sea, definitivo. Pero sí, hacer esa reflexión siempre de pensar, ¿será que es mi responsabilidad? Porque si es mi responsabilidad, es eso, aquí está el camino. Clamo a Dios, me arrepiento y vuelvo de ella. Buenísimo. Y gracias por eso, Ricky, porque entonces este es ese camino, este es ese proceso de redescubrir la identidad que yo tengo en Dios, ¿verdad? Reconozco esa realidad en la que estoy, recuerdo quién es Dios, su fidelidad, y ahora puedo creer lo que Dios dice de mí, Nikki. Y para entender este punto, veamos Jueces 6, 11 al 13. Creer lo que Dios dice de nosotros. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de la encina. ¡Qué emoción! Imagínense eso. Se le sentó el ángel del Señor. Y dice que era la propiedad de Joás de el Abieserita.
En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y dijo: el Señor está contigo porque eres hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está llevando el río? ¿Por qué estamos viviendo esta situación difícil, verdad? La pregunta lógica de Gedeón. Ajá, y es que imagínate, ¿verdad? Te amo. Ah, sí, te amo, pero mira cómo estoy, ¿verdad? Sí. O sea, qué lindo. No, mira, yo estoy acá, pero me gusta cómo se acerca Dios a Gedeón para decirle, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y pues el contexto es acá, que están metido en un lagar, están metido como en un hoyo donde se hacía vino y está escondido limpiando el trigo, ¿verdad? Ustedes como para que no se mire. Como si me miran, se van a dar cuenta que tenemos algo y lo poco que tengo me lo van a venir a quitar. No era valiente, no era aguerrido. Ahí sí que nos devela su falta de valentía. No solamente las circunstancias, Ricky Anner, en las que estaba escondido, sino que también su pregunta, ¿verdad? Que realmente es una queja. ¿Cómo te ha ido a ti con las quejas? ¿Cómo te ha ido cuando Dios se te aparece? Muchas veces yo he dicho, Señor, si tú te me apareces y me dices, yo te voy a creer. Bueno, se le apareció a Gedeón, el ángel de Jehová. Está apareciéndose, muchos estudiosos dicen, Jesús en la revelación del Antiguo Testamento. Se le aparece ahí, le dice, estoy contigo. Sí, era Jesús. Imagínate. Y de todos modos se te puede aparecer Dios mismo y no te la crees, papá. Hay una historia que predicó Ronnie que me hace tanto sentido, que ejemplifica, como cuando estás de novio, ¿verdad? Y vas ya casados, ya pasaron los años y vas en aquel picopón y la doña va en la esquina y el señor va manejando en la otra esquina y la señora le dice a su esposo, ¿te recordás cuando éramos novios? Cómo íbamos juntitos los dos, uno a la par del otro. Y el esposo le contesta, yo siempre he estado en el volante, eres tú la que se ha alejado. Wow. Y yo cuando escucho esa historia pienso, realmente a veces pensamos aquel romance que teníamos con Dios, aquellas épocas en las que estaba todo tan bien y por qué ahora Dios está tan lejos, cuando realmente somos nosotros quienes decidimos irnos a la esquina del carro y no estar pegados al Señor. Y después hacemos esa pregunta, ¿y dónde estabas tú, Dios? Cuando realmente es, ¿en dónde me encontraba yo? Porque Dios es el mismo y está en el mismo lugar siempre, ¿verdad? Definitivamente. Así que seguimos con la historia, no sé si ustedes, pero yo quiero ver cómo termina esto. En Jueces capítulo 6, versículos del 14 al 16, la palabra del Señor nos dice, el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Como si se tratara de un solo hombre. Acá vamos a entonces ver cómo Dios le está respondiendo a Gedeón. Le está hablando de su valentía, le está hablando cómo Él está con él, cómo Él lo va a acompañar. Y aunque Gedeón comienza a poner excusas, comienza a poner excusa de la familia a la que pertenece, de dónde viene, las circunstancias actuales, en el proceso de recordarle a Gedeón quién realmente es para él, para Dios, lo que Dios va a estar haciendo es que nos va a alejar de las circunstancias imperfectas y dolorosas en las que estamos y nos va a confrontar con su fidelidad y con el tamaño de su poder. Y va a estar diciendo, si yo te digo que voy contigo, entonces te va a ir bien. Amigo, ¿qué te está diciendo Dios
alrededor de tus circunstancias. Tú le dices, bueno, yo nací en esta familia, yo nací en este lugar. ¿Qué te está diciendo Dios para poderte llevar a entender que te ama, que puedes confiar en Él y que Él es fiel para sacarte de ese lugar donde seguro nosotros nos hemos metido, pero que Dios nos quiere sacar? Así que, ¿cómo nos va con entender qué dice Dios de nosotros? Eso es lo que vamos a estar respondiendo, no solo en este segmento, sino a lo largo de este programa. ¿Qué cambiaría cuando entiendes quién realmente eres para Dios, Aner? Así es, yo creo que es un lindo tiempo para que podamos orar y bendecir a nuestra audiencia y entregar a Dios esta situación. ¿Con qué ojos te estás viendo tú, verdad? ¿O con qué ojos estás viendo tú al Señor? ¿Con ojos de reclamo acaso? Amado Señor, iniciamos la semana, pero antes de entrar en actividades de trabajo, de estudios, de familia, lo que tú nos has delegado, Señor, queremos entregarte nuestro corazón, entregarte nuestros pensamientos, Señor, y pedirte que intervengas para que podamos estar alineados a lo que tú quieres para nosotros. Señor, esta mañana nos estás diciendo, no pongas tu mirada en las situaciones externas, pon tu atención a lo que tú dices de nosotros. Y Señor, esta mañana entregamos nuestro corazón a ti, nuestros oídos, nuestros pensamientos y declaramos que somos atentos a lo que tú nos estás instruyendo, Señor, que nuestros ojos y nuestro corazón puestos en ti, alineados en lo que tú dices de nosotros, no en lo que las circunstancias o situaciones externas dicen, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenísimo, buenísimo. Así que, ¿qué crees que cambiaría o que ha cambiado ya al responder quién eres realmente para Dios? En esta oración nos decía Aner, bueno, ¿cómo podemos encontrar a Dios ahí? Y luego de este breve corte vamos a continuar con más respondiendo ¿quién soy yo realmente? Ya volvemos. La plenitud de Dios. Vaya con Dios. ¿Quién soy yo realmente? Eso es lo que estamos respondiendo. Esa pregunta es la que estamos respondiendo de parte de Dios el día de hoy. En este programa de Vaya con Dios estamos iniciando temporada Plenitud de Dios. Estamos pasando bien. Eso, nuevo libro. Estamos por conversar acerca de lo que Diane E. Arnold nos dice en su libro 12 hábitos para una mente sana y una vida feliz. ¿Cómo podemos contrarrestar ese estrés diario, esas circunstancias adversas que nosotros tenemos alrededor de nuestra vida? La Biblia ya nos lo dice en Romanos 12:2 y nos dice así: no se conformen a este siglo, no se dejen llevar por la cultura, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento y entonces van a conocer la voluntad de Dios, una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amigos, hoy vamos a pasarla bien, no porque le estamos dando consejos efímeros nosotros y de buena experiencia y buen corazón, sino por el contrario, porque le estamos hablando la palabra de Dios. Vamos a estar conversando entonces acerca de quién realmente somos nosotros, Aner, Nikki y Ricky. ¿Cómo podemos nosotros entonces encontrar en Dios nuestra identidad? ¿Cómo nos ha ido, Ricky, cuando cambiamos y tenemos una identidad clara en la familia? Es impresionante, pero es eso. Cuando nosotros encontramos nuestra verdadera identidad, todo cobra sentido. No estoy diciendo que todo se vuelva perfecto y que todo funcione como nosotros quisiéramos, pero sí todo cobra sentido. Porque incluso en aquellas situaciones en las que las cosas no son fáciles, cuando nosotros tenemos una claridad en cuanto a nuestra identidad y nuestro destino, entonces eso nos muestra que hay un propósito. No es lo mismo sufrir. Yo siempre digo, miren, podemos tomar la decisión de sufrir sin propósito o sufrir con propósito. Sufrir vamos a sufrir. En esta tierra vamos a tener aflicción. Pero lo lindo es que cuando nosotros encontramos quiénes somos en Dios, entonces podemos descubrir que eso tiene una razón de ser, que eso nos va a sacar, si nosotros lo decidimos, nos va a sacar mejor, ¿verdad? Hay problemas en los que nos encontramos que podemos tomar la decisión y decir, o sea, lo voy a pasar sabiendo que el Señor está trabajando en mí, que el Señor está obrando y yo de esto voy a salir mejor. O puedo solo renegar, puedo solo tirarme a llorar y las cosas, en lugar de sacarme mejor, me van a sacar peor, ¿verdad? Entonces depende de nosotros y de la identidad que nosotros tengamos en Dios. Buenísimo, gracias, Ricky. Entonces, amigos, ya sabe usted, hoy vamos a estar iniciando temporada Plenitud de Dios. ¿Qué tal si vamos
a esta información, a esta introducción. Y entonces continuamos con la lectura de Diane y Arnold, 12 hábitos para una mente sana y una vida feliz. Cuando la mente y el corazón se conectan con Dios, todo cambia. El temor se convierte en fe, la soledad en comunidad, el egoísmo en amor, la crisis en esperanza y la oscuridad se llena de la plenitud de Dios. Y redoble de tambores porque vamos a empezar un nuevo libro. ¡Qué felicidad! Y vamos a empezar con una pregunta. Cuando oyes la palabra identidad, ¿qué viene a tu mente? ¿Piensas en tu carrera profesional o en el nombre que te has hecho para ti mismo? ¿O tal vez identidad te hace pensar en tu estado parental o marital? La sociedad nos dice cómo debería verse nuestra identidad y cómo debería estar moldeada. Sin embargo, ¿cómo se identifica con nosotros individualmente esa identidad? ¿Soy yo quien creo que soy o simplemente quien el mundo dice que soy? 12 hábitos para una mente sana y una vida feliz está pensado para guiarte en explorar las profundidades de tu verdadero yo, nuestra capacidad para caminar con una fuerte salud mental y verdadero gozo reside en que primero comprendamos quiénes somos realmente. Esto nos permite enfrentar la vida en lugar de mirarla desde afuera. Las heridas que podemos experimentar en este mundo quebrado pueden tener un gran peso sobre cómo vemos a los demás y a nosotros mismos. Mediante ejercicios prácticos y actividades inspiradoras, este libro te ayudará a recoger los pedazos, superar el quebranto y desarrollar una comprensión de quién eres en realidad. Así que juntos abordaremos ideas como estas. ¿De dónde proviene mi identidad? ¿Por qué estoy aquí verdaderamente? ¿Significa algo mi vida en este mundo? A medida que se desarrollen los capítulos, verás las respuestas a estas preguntas que todos nos hemos hecho con la única verdad que no puede ser ignorada. Aprende un nuevo guión para tu vida mediante este viaje de sanidad y autodescubrimiento. Este viaje vale la pena. Aquel que hizo el sacrificio supremo para hacerte perfecto también lo cree. Creemos en ti y queremos ayudarte a ganar en este viaje llamado vida. Por lo tanto, comencemos para que puedas empezar a vivir con la esperanza y gozo continuos. ¿Has estado alguna vez en uno de esos momentos en que te preguntaste, ¿quién soy yo realmente? Una de las historias que mejor describe esta situación de vida confusa le sucedió a una alumna de secundaria de último año llamada Jill. Era una muchacha a quien yo daba consejería, pero para la que ella describió como ansiedad social. A Jill le resultaba difícil ir a clase. Los otros alumnos le ponían nerviosa y a menudo terminaba con un ataque de pánico solamente al caminar por los pasillos del edificio de la escuela. Ella y yo pasamos mucho tiempo intentando detectar qué resultaba tan difícil al ir de clase de matemáticas al laboratorio de ciencias o incluso a la cafetería para el almuerzo. Tras mucha exploración, ánimo e incluso confrontación con las cosas que le asustaban, finalmente descubrimos algo interesante. Tal como lo dijo Jill, muchos de sus compañeros de escuela hablaban de acciones que a ella le asustaban y también las exploraban. Le parecía emocionante escuchar sus historias sobre nuevas experiencias. Parecía que ellos se divertían, pero a ella también le aterraban. Después de un tiempo, comenzó a pensar, ¿qué daño haría probar un poco de éxtasis? Suena emocionante, después de todo. ¿Y qué tan grave sería experimentar con mi sexualidad? Todos lo hacen. Al principio, esta chica Jill solo necesitaba que la escuchara. Cuando estuvo lista para enfrentar algunas de sus preocupaciones, pudimos profundizar más y hacer algo de progreso. Hablamos sobre por qué le parecía tan aterrador probar algunas cosas. A medida que Jill pensaba más sobre sus miedos, su respuesta nos sorprendió a ambas. Se dio cuenta de que estaba decepcionada con el comportamiento de sus amigos, no con sus propias reacciones. Estaba bastante conforme con quién era ella y lo que sus compañeros de clase hacían le parecía totalmente fuera de su zona de confort. Pasamos varias sesiones explorando lo que quería hacer con sus amigos, lo que le parecía bien en ese periodo y lo que no. Jill dijo que se sentía en paz cuando podía tomar sus propias decisiones. Después de semanas descubrió que podía caminar por los pasillos de su escuela sin un nudo en el estómago y sin el miedo de estar equivocada
o de haber hecho algo mal. No ocurrió de la noche a la mañana y no fue todo diversión y juegos para Jill, mientras batallaba por entender su verdadero yo. Sin embargo, a medida que se comprometió a apreciar y trabajar en esas transformaciones sanadoras, se sintió cómoda en su propia piel. La identidad es algo con lo que todos luchamos en algún momento u otro. Suele salir a la superficie con mayor fuerza cuando somos adolescentes, pero puede ser una batalla continua si lo permitimos. Es moldeada por una multitud de ideas y factores. Algunos incluso navegan entre la imagen que tienen en línea en el internet y la que tienen en la vida real. Nuestra identidad entra en duda cuando la cultura nos dice que nuestro valor está definido por opiniones populares, cómo lucimos, qué vestimos, con quién nos relacionamos, qué hacemos, qué aceptamos como verdad durante la adolescencia. Los jóvenes comienzan a preguntar, ¿quién soy? Estos años son cuando los niños aprenden a explorar su independencia y, como Jill, lidian con interacciones sociales que influyen significativamente en sus vidas. Estoy bastante segura, dice la autora, de que la mayoría de nosotros diría que los años desde la secundaria hasta la juventud impactaron considerablemente quiénes somos de maneras buenas, malas y a veces feas. La mayoría de nosotros somos buenos para etiquetarnos con una o más de las opciones en esa frase de los años 60. El bueno, el malo y el feo. Soy buena porque recogí el correo de mi vecino. Soy malo porque le mentí a mi cónyuge. Hoy incluso lo que hice hoy fue tan feo que fue imperdonable. Estas etiquetas a menudo nos seguirán a medida que intentamos descifrar quiénes somos y hacia dónde vamos en la vida. ¿Dudas a veces entre las etiquetas autoimpuestas de bueno, malo y feo? Sé que yo lo he hecho, dice la autora. Puede afectar muchos aspectos de tu mundo cuando no tienes claro cómo piensas acerca de ti mismo o de algo más. A veces la confusión ocurre al reflexionar sobre el panorama general de la vida, pero más a menudo se presenta en las pequeñas cosas. Escribí este libro para ayudarte a descubrir respuestas a preguntas como ¿quién soy? ¿Qué quiero ser en la vida? ¿Para qué fui destinado? ¿Qué me está bloqueando para conocerme y entenderme? ¿Cómo puedo abordar los obstáculos o bloqueadores de sueños? He pasado años examinando estas duras preguntas con muchas personas y sé que encontrar las respuestas producirá la esperanza, la paz y la felicidad que estamos buscando. Aunque descubrir las respuestas a estas preguntas pueda parecer mucho trabajo, quiero que recuerdes que descubrir tu individualidad es un viaje o proceso que ocurre con el tiempo. Afortunadamente no es una sorpresa para Dios cuando te confundes. Él está listo y esperando unirse a ti en tu proceso de autodescubrimiento. Examinaremos una historia que ocurrió hace miles de años con una joven prometida. A medida que caminamos con ella en este viaje, vemos cómo enfrenta una lucha muy conocida, tratar de entender su verdadero valor. Esta joven estaba siendo cortejada por la realeza, pero no se percibía a sí misma como el rey la veía, hermosa, completa, sana y saludable, lo que causó que su cortejo tomara muchos giros. Esta historia se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares en la Biblia. En esta historia se conoce como la mujer sulamita. Y la mujer sulamita tuvo que pasar por un proceso de transformación y de renovación para verse a sí misma como el rey la veía. Es una imagen de Jesús que nos llama su esposa. Tú y yo podemos atravesar el mismo proceso y experimentar los mismos resultados sorprendentes, hasta llegar a un lugar donde puedas decir con confianza, este soy yo y me hace feliz, al igual que Jill. Y qué impresionante esto que nos está dando desde la entrada Diane y Arnold, porque nos está diciendo que es un viaje a entender quién realmente somos. Y le quiero retar a usted. Este no es un viaje de autodescubrimiento. Realmente es un viaje de entender qué dice Dios. Porque si solo nos descubrimos a nosotros, nos podemos quedar en la opinión de nosotros mismos para nosotros mismos. Y de repente a usted le ha pasado que en sus momentos de mayor confianza, así de donde usted dice, yo soy la última gaseosa de este mundo, usted dice, yo puedo con todo. Y en el momento tal vez de mayor vergüenza, en momentos de
de mayores problemas, no pensamos nada bueno de nosotros. Entonces, no es fluctuante porque no va a estar basado en lo que nosotros pensamos, va a estar basado en lo que Dios dice. Y este viaje nosotros lo vamos a ir complementando con lo que la palabra de Dios nos muestra y nos confronta. Y por eso quiero regresar a Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es su culto racional. Y entonces, no se conformen a este siglo, sino que sea transformada por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces es cuando nos acercamos a Dios, Aner, que vamos a poder entender quién realmente somos. Va a ser más que solamente responderlo nosotros, responderlo a la luz de Dios. Así, y saben, me encanta mucho una escritura de Efesios capítulo 3, donde Pablo está mencionando que le pido en oración a Dios de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Santo Espíritu. Y entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y esas raíces los mantendrán fuertes para que puedan comprender como corresponde qué tan ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Cuando nos metemos a averiguar con el Señor, por cierto, ustedes me estaba recordando, porque leí unas declaraciones de un jugador profesional muy famoso de fútbol, que sus grandes batallas fueron, dice, cuando la grada, o sea, el estadio te está gritando cosas y tú te metes con el público, te distraes y te va muy mal. Te regresas a maltratar tú también. Te va muy mal. Tienes que aprender a callar esas voces exteriores, ¿verdad? Y aprender a confiar en lo que has entrenado, dice, en lo que has desarrollado. Y muchas veces dice, callar esas voces exteriores es quizás el desafío más grande. Y es cierto. Y nos corresponde también a nosotros muchas veces callar esas voces exteriores de opiniones, ¿verdad? De otras personas o del mundo, o las comparaciones que a veces equivocadamente nos hacemos. Y llegar a Jesús, ¿verdad? Para comprender como corresponde, ¿verdad? Cuán largo, ancho y profundo. Pero ese profundo me encanta porque es así como es un tema espiritual, porque es un asunto en más de 3 dimensiones, son 4 dimensiones, ¿verdad? Esa cuarta dimensión de la profundidad del amor de Dios. Solo se da a ustedes en esos momentos, ¿verdad? Cuando estamos conectados con Él. Definitivamente. Y es que si no sabemos quiénes somos realmente en Dios, el mundo va a decidir por nosotros. Y sabe que las etiquetas, heridas, lo que la demás gente quiera, como para esta chica Jill, ¿verdad? Ustedes van a tender a ser una buena opción. Si no sabemos quiénes somos, el mundo va a decidir por nosotros. La sociedad va a decidir por nosotros y nos vamos a perder en el proceso, Nikki. Sí, nos abre como una ventana en la mente de no es tan malo el éxtasis. O sea, todo el mundo lo hace. ¿Por qué no me voy a meter yo con eso, verdad? Si todos están bien y lo están haciendo. Y realmente a veces como que sí pesa mucho que la sociedad te cargue algo encima. Yo me recuerdo cuando yo estaba mucho más joven y empezaba mi vida laboral, yo tenía que llenar los zapatos de alguien que estaba antes que yo, que era muy bueno, y yo no era suficientemente buena como esa persona. Y fue bien difícil poder enfrentar ese tipo de situaciones, pero para eso está la Escritura, porque vemos que a Gedeón le pasó, que a Nikki le puede pasar, que a Aner le puede pasar, a todos los que nos escuchan le puede pasar, pero entendemos que, por ejemplo, en mi caso, tal vez yo podía decirle al Señor como Gedeón, Señor, soy la más bruta de mi familia. Ay, no. Es la verdad. Mis hermanos son mucho más inteligentes. Aparte, no me dio tiempo de estudiar una maestría. No conozco el negocio. Me caen mal los socios. Me cae mal la gente que quiere demandar de mí. No me gusta ser seria. Soy era como Cristian Castro, que no le gustaba ser adulto. Yo decía, no me gusta ser adulto. Soy malísima para aparentar. Intentaba ser seria, ser profesional, y no podía. Hasta que un día llegó el Señor y me dijo, ¿acaso no soy yo quien te envía? Y Dios me dice, así como tú sos, yo te voy a usar.
Y no lo vas a hacer tú, sino tú lo vas a ver, como Dios va a abrir el mar. Y Dios me usa a mí hoy con el carácter que tengo, con la personalidad que tengo, que tal vez a mí no me gustaba, pero que realmente era la que tenía, porque para aparentar no era buena. Pero Dios dice, yo te diseñé a ti. O sea, en el momento que Dios me dice, Dios, yo te diseñé a ti así como sos y a mí me agrada, no querrás cambiarlo. Entendemos que la identidad viene de Él porque Él te hizo. Y entendemos que el poder viene de Él porque en la escritura de Jueces 6 dice que el Espíritu de Dios vistió a Gedeón para hacer lo que él no se creía capaz de hacer. Entonces, cuando vamos a la Biblia, escuchamos libros como este, entendemos que Dios tiene un diseño original contigo y conmigo y que así como tú eres, así te va a usar el Señor para hacer las cosas que su voluntad quiera. Eso es liberador. Es liberador, Nikki, y como tú decís, cambió tus circunstancias, pero no te cambia la personalidad, no te cambia tu perspectiva, porque te dejas de ver como Nikki y te comenzás a ver como Dios ve a Nikki. Y eso entonces te hace ser una profesional, te hace ser una mujer de su familia, una esposa, una mamá. Y entonces, amigo, eso es lo importante de poder llegar a escuchar a Dios, porque todo va a cambiar alrededor y las personas, no solamente nosotros la vamos a pasar bien, porque qué lindo vivir con una mente sana, una vida feliz, pero la familia, ustedes, nuestro trabajo, las personas que nos conozcan un ratito van a ser confrontadas con un amor mayor que el que nosotros mismos les podemos dar, Ricky. Sí, y es interesante porque creo que tiene mucho que ver con la perspectiva con la que nosotros analizamos todo esto de lo que estamos hablando. Miren, sin darnos cuenta hemos caído en un contexto que nos hace llegar a buscar tantas cosas que nos confunde. Tengo un amigo que molesta, dice que él no va al doctor porque siempre me dice, Ricky, el que busca encuentra. Va a salir peor. Eso dice mi mamá. Entonces, pero fíjense que tiene su punto. Tiene su punto. Pero les voy a decir algo. Yo más que en el tema médico lo llevaría al tema emocional. Si nosotros comenzamos a pensar todo el tiempo, es que como, ¿por qué será que yo soy así? ¿Por qué será que yo respondo así? ¿Cuál será el trauma de mi niñez? Si comenzamos a pensar tantas cosas, literalmente el que busca encuentra. Entonces, llevemos todo esto al Señor. De veras, yo sé que suena tan práctico y es tan simplista que parecería que no es verdad, pero yo le voy a decir, nada ni nadie puede satisfacer nuestras necesidades más que Dios. Amén. Él tiene el monopolio de la sanidad del corazón, lo hemos hablado muchas veces, y yo tal vez soy muy pragmático, pero he descubierto, en Dios está la respuesta. La palabra del Señor tiene todo lo que necesitamos. Él es el que dice quiénes somos, Él es el que nos dice por qué nos diseñó como somos. Cuando uno llega, pero Señor, ¿y por qué? Y uno puede, pero es con Él y Él nos dice, ¿sabes por qué? Te diseñé así y cuando nos cuenta uno dice, ¡ala, Señor, gracias! No solo lo acepto, sino que me siento verdaderamente agradecido por cómo Dios me hizo. Entonces, seamos cuidadosos de estar tratando de buscarle tres pies al gato. Miren, usted búsquelo ahí, pero hay un síndrome, le dirían ahora, pero hay una historia que se usa para ejemplificar esto y es la del 100 pies. Y es porque dice, la parábola dice, usted pregúntele al 100 pies cuál es de sus pies, cuál es el más rápido o cuál fue con el primero que comenzó a caminar. Y va a hacer que el 100 pies comience a pensar en algo que para él antes era automático. Entonces va a comenzar a pensar y eso lo va a hacer ser menos productivo, lo va a hacer menos saludable. O sea, entonces comienza el pobre y empieza a pensar y hasta se tropieza, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros cuando comenzamos así como, mira, ¿y por qué? Y nos tratan de meter unas preguntas y es como, pues yo no sé, o sea, yo ni lo había pensado, pero ahora, sí, ¿verdad? De plano, o sea, yo respondo así, sí, porque... Y comenzamos a pensar tantas cosas. Y fíjense y lo voy a dejar ahí para que después lo hablemos. Solo piensen quién se beneficia con hacer que nosotros nos desenfoquemos y comencemos a pensar en eso que antes ni siquiera nos traía problemas. Solo hay un personaje que se beneficia de eso, porque ese personaje vino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así es. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Y lo hablamos. Y me retiro lentamente. Es un buen momento para orar, amigos, porque
¿Sabe qué? Estamos diciéndole, necesitamos regresar a Dios y necesitamos preguntarle, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente, Dios, para ti? Y cuando nosotros entendemos eso, todo va a cambiar. Lleguemos delante de Dios y le decimos, Padre, gracias porque hoy puedo acercarme a ti y te puedo llevar esta pregunta a ti. ¿Por qué soy así? ¿Para qué me hiciste así? Señor, llevo hoy mi vida entera como un sacrificio vivo delante de ti. Y hoy quiero que seas tú el que transforme mi ser, el que me diga cuál es tu voluntad. Y yo sé y confío que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pido, Dios, que para aquellos jóvenes que se estén preguntando quién soy y que están a punto de tomar malas decisiones con tal de quedar bien con los amigos, con tal de quedar bien con el entorno, te pido que haya un paréntesis de su vida y que tú irrumpas ahí y que en este momento puedan entender que son amados, que son esos que te traen contentamientos y que son hijos. Y como hijos tú los guardas, tú los cuidas y corriges el camino y la dirección que puedan llevar hacia el mal. Señor, te pido que para aquellos que están a punto de arriesgar algo, con corrupción en el trabajo, con una mala decisión en la familia, con una mala decisión en cualquier índole, Señor, hoy te pido que puedan llevar delante de ti esta pregunta y que seas tú el que responda hoy y que en medio de la meditación del tráfico, que en medio de la decisión de esta pausa que están haciendo de oración, hoy puedan avanzar en ti, Señor. Oramos esto creyendo que tú respondes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Regresamos en breve después de este corte con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Vaya por el cafecito. Plenitud de Dios. Continuamos con la lectura. La cultura nos influye a ti, a mí y a todos. Cuando se trata de impacto social, en definitiva, la edad no importa. Todos somos afectados de una manera u otra por lo que piensan los demás. En nuestros años formativos parece que la cultura no tiene que esforzarse tanto para influir en nuestras creencias y sentimientos sobre la vida y el mundo que nos rodea. Toma un momento para conectar con tus recuerdos. ¿A quién o qué escuchabas cuando estabas creciendo? Ahora investiguemos quiénes y qué están escuchando o viendo los jóvenes hoy en día. Mientras que las figuras de autoridad y las influencias, y aquí nos dice entre paréntesis, y la accesibilidad a esas influencias pueden cambiar con el paso de las décadas. Es fácil ver la presión que existe en la sociedad y cómo, en silencio y a veces en voz alta, sigue moldeando nuestras vidas. Por ejemplo, tus padres tal vez acudían a su mamá, papá, abuelos y vecinos, pero ahora tenemos acceso en segundos a opiniones e ideas provenientes de todos los rincones del planeta. Algunas de estas influencias pueden servirnos bien y ayudarnos a crecer hacia la persona que Dios nos creó para ser. Y otras pueden simplemente confundirnos, como a nuestra amiga Jill. Ahora bien, quiero ser clara, dice la autora. Todos cuestionan su identidad en diferentes momentos de su vida. De hecho, en los momentos estresantes y los cambios significativos nos hacen cuestionar muchas cosas. Algunas de esas presiones y cambios son traumáticos, como perder un empleo, un divorcio, problemas de salud personales o una muerte en la familia. Otros son cambios importantes en la vida, como el nacimiento de un hijo, comenzar un nuevo empleo o mudarse. Dado que la vulnerabilidad hace que cualquier persona sea más sensible, escuchar las influencias correctas durante esas fases críticas es imperativo. Cuestionar nuestra identidad también ocurre cuando permitimos que nos moldeen las influencias sociales, como los compañeros, los reportes de noticias, las redes sociales, los valores culturales y las normas aceptadas. Sin embargo, buscar valor en los demás es como enredarse en cuántos me gusta obtienes en las redes sociales. Muchos me gusta tienden a significar que tienes valor y eres importante para la persona que leyó tu publicación o vio tu video. ¿Verdad? Ninguno de nosotros está pendiente de redes sociales, seguro, nada. nunca. Seamos sinceros, No es todos cierto. hemos revisado en ocasiones cuántas personas nos siguen o me dieron me gusta a nuestras publicaciones. Puede ser muy absorbente y estresante seguir buscando la retroalimentación de los demás. Eso sí es un juego interminable, lleno de ansiedad constante mientras intentamos agradar a los demás. Considera cuántas veces tu medidor interno se valía,
se ha alterado por algo que viste o leíste. Esos son los momentos exactos en los que necesitas saber profundamente que estás bien y eres aceptable según tu sistema de valores existente. Casi como un vehículo con un manual del usuario original, necesitas regresar a lo que sabes que es verdadero sobre ti mismo. Siempre que la vida te haga cuestionar quién eres, tu propósito o tu valor, no lo ignores. Ya sea que estés enfrentando un sistema de valores falso, pasando por un cambio normal en la vida o atravesando una etapa crítica, hay un gran significado en enfrentar de manera frontal esas preguntas internas. Muchos de nosotros necesitamos ayuda para explorar este viaje y está bien. Es importante entender que los cambios monumentales como una pandemia te harán sentir expuesto. Son recordatorios constantes de cuán frágiles e interconectadas son nuestras vidas. Durante esos periodos, algunas personas experimentan estados de ánimo bajos, pérdida de interés por las cosas y fatiga. También pueden estar irritables. Si estos sentimientos persistentes te describen, acude a un médico o un profesional de la salud mental para hablar acerca de las maneras de superarlos. Y como dijo Ricky, el que busca encuentra. Así que si va al médico, Aténgase. aténgase. Las investigaciones muestran que las personas que son lo suficientemente valientes como para abordar el desarrollo de su identidad viven vidas más felices y saludables. Aquellos que no abordan lo que está sucediendo probablemente seguirán batallando. El resultado tiende a ser más aislamiento, confusión o simplemente sentirse estancado. Así es, con haz lo que tú quieras, siendo una frase común en la actualidad, muchas personas sienten la presión de descubrir lo que eso significa realmente para ellas. Nos dice que descubrir esto es la clave para ser el yo genuino. Sin embargo, si te aferras a un estándar que cambia constantemente o te dejas influenciar por la opinión popular del momento, lo más probable es que eso no sea un haz lo que tú quieras y es probable que no sientas la esperanza, paz y alegría que estás buscando. Estos mensajes culturales me recuerdan la historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Zaqueo era bajo de estatura y era intensamente odiado por su ocupación como recaudador de impuestos. Un día, Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad, así que corrió por delante de la multitud y subió a un árbol para tener un mejor panorama. Cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, le dijo que bajara de inmediato porque iba a ir a su casa. Ahora bien, como recaudador de impuestos, ¿qué crees que pensaba Zaqueo de sí mismo? ¿Estaba feliz con su posición en la sociedad o trataba de esconderse de las miradas de desprecio y los insultos? Como la mayoría de nosotros, probablemente escuchaba las palabras y opiniones de los demás. De hecho, es muy posible que Zaqueo no solo creyera lo que la gente decía de él, sino que también lo asumiera como su carácter. Es fácil ver que Zaqueo probablemente pensaba que Jesús no lo notaría ni lo reconocería. Incluso los observadores estaban confundidos cuando Jesús dijo, voy a quedarme en tu casa hoy. ¿De veras? ¿Jesús se va a quedar con el recaudador de impuestos? ¿Debería quedarse con uno de los respetados líderes judíos? ¿Cómo podría Jesús quedarse con una persona a quien nadie ni siquiera respeta? Aquí está lo extraordinariamente genial sobre la historia de Zaqueo. Si buscas el significado del nombre Zaqueo, significa puro o inocente. Como recaudador de impuestos, Zaqueo no vivía de acuerdo con la definición de su nombre, pero Jesús miró más allá de la etiqueta negativa al llamar a su verdadera identidad. Jesús reconoció quién era Zaqueo y quién fue creado para ser. Creo que Él está esperando y deseando ayudar a cada uno de nosotros con esta misma pregunta. Y vaya si no cambió la vida de Zaqueo cuando se confronta, decía la autora, cuando confrontamos ese sistema de valores o tenemos alguna circunstancia adversa, algún momento, un cambio de roles, nos tendemos a aislar de ver si nos sentimos cómodos o no, de hacernos preguntas necesarias. Y lo cierto es que nos podemos confrontar. Ese es un buen momento para confrontarnos y Zaqueo lo vivió. Zaqueo se confrontó con Jesús. Aunque estaba buscándolo, se deja confrontar. Y lo que no estamos diciendo de la historia es que Zaqueo no solo se enfrenta con ese cambio de identidad de parte de Dios, de parte de Jesús hacia él, sino que toma decisiones después. O sea, Zaqueo sufre un cambio por completo. Y a la pregunta de
¿qué cambiaría cuando entiendes quién realmente eres para Dios en tu entorno? Cambió todo, devolvió lo que había robado. O sea, hay un cambio cuando entendemos quiénes somos para Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque se expone a Jesús. Nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De exponernos a Jesús. Y como bien decía la lectura, las investigaciones muestran que las personas que son suficientemente valientes como para abordar el desarrollo de su identidad viven más felices y saludables. Si eres lo suficientemente valiente, serás más feliz, más saludable. Valiente para confrontar esta situación, ¿no? Ese pensamiento, esta pregunta, ¿estará bien esto que estoy haciendo? ¿Estarán bien alineados a lo que Dios quiere para mi vida? Este afán o esta preocupación que tengo en este momentito de mi vida. Y me encanta cómo lo presenta también la autora, porque menciona que algunos de nosotros estamos viviendo algunas etapas especiales, ¿verdad? Para algunos el nacimiento de un bebé, para algunos de nosotros también la salida de algunos hijos, ¿verdad? Además, puede ser abuelito Ricky, ¿verdad? Que es una etapa diferente. Puede ser una situación de un trabajo nuevo. Y eso nos puede llevar a ciertas preguntas. Y vale la pena enfrentarlas con valentía, pero una vez más, y lo vamos a repetir hasta el cansancio aquí, es delante de Jesús, ¿verdad, amigos? Porque uno puede llevar con sus propios pensamientos o influenciado por lo que dice la sociedad. Sin embargo, llevadas a Jesús esas preguntas de esa etapa que estás viviendo en vida, la respuesta va a ser muy distinta. Y si tan solo pudiéramos prestar atención. Saben, yo les dejo aquí esto porque creo que uno de los grandes problemas, pero que también estamos aprendiendo a través de las últimas lecturas, es si pudiéramos exponernos más a menudo con Dios y prestar atención a lo que Él nos dice, porque creo que muchas veces podemos llegar, pero muchas veces no prestamos atención a lo que nos puede estar respondiendo. Muy bien, muy bien. Y ¿saben qué impresionante lo que mencionabas, Aner? Y lo vamos a repetir hasta el cansancio, decías, ¿verdad? Y la autora decía, mire, no puede irse con cualquier corriente, no puede irse con cualquier moda. Y por eso le decimos, se tienen que basar en la palabra de Dios, porque cuando nos basamos en la palabra de Dios, Jesús nos compara con ese hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Entonces las circunstancias vienen, nos pegan, pero nosotros no nos movemos. Si nuestra vida está fundada sobre la arena o las tendencias actuales, o sea, a la primera de cambios nos vamos a ir mal, nos va a doler y va a ser grande la ruina, Ricky. Sí, y es bien interesante porque ella aquí usa una palabrita que para mí es bien importante en este tiempo que estamos viviendo y es, vamos a ir a buscar opiniones, dice ella. Y en realidad hay una gran diferencia entre un consejo y una opinión. ¿Verdad? Un consejo yo lo entiendo como algo que está fundamentado yo creo, como cristiano, en la palabra de Dios. Ese es un verdadero consejo. Todo lo demás que yo dé fuera de eso es una opinión. Sí. Puede ser una experiencia, puede ser una idea, puede ser, yo no sé, o sea, cualquier otra cosa menos un consejo. Y en realidad ella habla aquí acerca de este problema de que ahora las nuevas generaciones están siendo influenciadas por ejemplo, redes sociales y todo lo demás. Y yo quisiera decirle algo, y eso se lo digo de verdad como papá y como algo que está fundamentado en verdad, y es, nosotros como padres somos la influencia número 1 en la vida de nuestros hijos. Jamás se deje usted engañar de las mentiras culturales que dicen que ahora ya no somos nosotros la influencia número 1. Seguimos siendo la influencia número 1. Lo que pasa es que nosotros decidimos qué tipo de influencia vamos a hacer sobre la vida de nuestros hijos. Exacto. Y eso se lo digo porque está respaldado por estudios todos los años. Todos los años que nosotros volvemos a leer los estudios, vuelve a arrojar los mismos datos. La influencia número 1 en la vida de nuestros hijos somos los papás. Y la influencia número 2 son los abuelos. Ok. Y de ahí viene todo lo demás. Y no tenemos tiempo para hablar de las demás influencias. Pero en realidad seamos muy cuidadosos porque ahora es bien fácil decir, sí, es que ni modo, así como mi hijo, ¿cómo él está influenciado por la cultura, ¿verdad? Por las redes sociales, por sus amigos? Y en realidad eso lo único que está haciendo es justificar la falta de nuestra parte de intencionalidad en influirlos de manera bíblica. Porque eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Por eso es que es tan peligroso, porque ella dice aquí en un momento, así como si usted está pasando por todo eso, busque un médico o un terapeuta. Yo le digo algo, perdón, a la autora, busque a Dios y busque en su palabra qué es lo que Él dice. Y busque después a un consejero bíblico. Y después, si es necesario, busque alguna otra herramienta.
Porque se nos ha olvidado que la consejería bíblica es lo que nosotros debemos buscar. Eso significa un consejero que no le va a dar su opinión, que no le va a decir qué es lo que él cree, sino que lo va a regresar a lo que la Biblia dice. Y muchas veces nosotros no vamos a buscar al consejero bíblico porque no nos gusta lo que la palabra de Dios dice. Seamos honestos. Sí. Es más fácil ligar con un terapeuta que me va a decir, sí, te entiendo. Haz lo que tú sí, quieras. Haz lo que tú quieras. La verdad Sigue la tu tienes corazón, adentro. ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es agradable a nuestro ser, a nuestra carne. Pero en realidad no es lo que necesitamos. Entonces yo le diría de todo corazón, perdón que le pinche la burbujita, busque a Dios, donde en su palabra, y después busque un consejero bíblico que lo va a llevar a encontrar la verdad. Y si nosotros descubrimos la verdad, la palabra de Dios dice que entonces vamos a ser verdaderamente libres. Sí, sí, y sabes, Ricky, cuando mencionas esto, interesante entender, amigos, que si los padres o los abuelos, la familia alrededor, no están siendo la influencia que pueden ser, es porque lo han soltado, ¿verdad? Y porque en estos estudios también se dice que podemos llegar a tener como familia, como padres y abuelos, hasta el 50% de peso en las decisiones de las personas. No, hombre, yo no quiero hacer nada como mi papá. Ahí está, esa es la influencia. La influencia es el querer o no, pero debemos entonces no soltarla. Si la entendemos, no la soltemos, porque podemos dirigir hacia Dios de manera más fácil y no necesitar todos los problemas, Nikki. Sí, completamente de acuerdo. Ayer hablábamos con Antulio, platicábamos con Bobby y Antulio dice, yo soy el influencer de mi casa, todos mis nietos cargan la camiseta del Barça. Y es cierto lo que está diciendo Ricky, los abuelos y los papás, de verdad. Es increíble lo que tenemos sobre las nuevas generaciones. Y yo quisiera dar mi opinión, Ricky, así que yo opino que, examinando un poco la vida de Zaqueo y de Gedeón, encontramos qué es lo que pasa con ellos cuando Jesús se les presenta. Bien, miren, Zaqueo dice que lo recibe con gozo, pero dice que se para enfrente de Jesús y le dice, heme aquí, acá estoy. Ok, le voy a dar la mitad de lo que yo tengo de mis bienes a los pobres y si a alguien le fallé, le voy a dar 4 veces, Señor. Y viene Jesús y dice, hoy vino la salvación a esta casa. Porque Zaqueo vino la salvación sobre el Señor. Cuando Gedeón le dice, ok, tú me envías, ¿qué quieres que haga? Pues derribate los ídolos. Ajá. Y se va a quemar los ídolos y lo hace de noche porque tenía pánico que lo mataran. Y empieza a hacer lo que el Señor le dice con el pánico que él tenía. Ajá. En mi caso, fue en el momento en que yo llegué de rodillas, porque estaba en una reunión, estábamos perdiendo dinero, estábamos teniendo proyectos, todo estaba mal. Yo iba al baño y me arrodillaba ante el Señor. Y fue hasta el momento en el que yo rendí al Señor la voluntad total sobre mi vida para Él ser el dueño. El momento que yo voy de rodillas y reconozco el señorío del Señor sobre una voluntad total sobre mi vida, es cuando yo entiendo los brazos del refugio de Él. Porque no se trata solo de conocer, como Estelita de San José Pinola decía, yo sé la identidad, ahora quiero saber qué quiere Dios que haga con mi vida. Y cuando nosotros rendimos al Señor ese señorío absoluto de gobernar nuestra vida, porque la Biblia dice que bajo los pies de Él está toda la tierra. O sea, Él es el amo y Señor. Reconocerlo como amo y Señor de mi vida. Abrirle mi agenda. Yo llegué con el Señor y le dije, esta es mi agenda. Cierra las puertas que quieras cerrar y abre las que tú quieras abrir. Y me he dado en la cara, me he dado en la nariz, me he puesto brava cada vez que una puerta se cierra. Pero después entiendo el señorío absoluto de Él sobre el gobierno de mi vida. Y es ahí donde yo descubro un propósito y una identidad. Así como lo hizo Gedeón y así como lo hizo Zaqueo. No hay otra manera. Así que cuando nos confrontamos a la palabra de Dios, Nikki, Anner, Ricky, lo que va a suceder es que vamos a escuchar quién dice Dios que somos. Y cuando estamos con esa verdad dirigiendo nuestras vidas, amigo, lo que va a suceder es que va a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero solo pasa
cuando vamos a Dios primero. Así que vayamos en oración y hoy rindamos este día, porque Dios nos está preparando una vida plena en Él, quitándonos de los planes del enemigo, y solo lo podemos hacer cuando nos rendimos delante de Dios. Padre, venimos delante de ti entendiendo, hoy tenemos la oportunidad para decidir vivir de manera diferente. Y hoy queremos decidir vivir como tú mandas, como tú nos dices, como tú esperas de nosotros. Dios, hoy te pido que visites a cada uno en ese lugar, que le puedas decir a las damas quién realmente son en ti, que le puedas decir a esos hombres quién realmente son en ti, que le puedas susurrar a ese joven que es suficiente cuando está tomado de ti, que le puedas contar a ese trabajador que está lidiando con tal vez falta de recursos, que tú estás por él y que lo quieres sacar adelante para que sea para gloria de ti. Señor, hoy nos rendimos delante de ti y creemos que tú nos estás hablando para nosotros obedecer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos amén. Amén. Y amén, amigos. Qué lindo Amén. poder responder esto entonces delante de Dios. Estamos pegándonos a esa plenitud de Dios. Ricky, un último consejo para nuestros amigos. Rápidamente, todos tenemos dos preguntas básicas. ¿Quién soy y para qué estoy en esa tierra? Y Nicky nos recordaba qué sucede cuando Jesús se acerca a nuestra vida y nos recuerda quiénes somos y cuál es el destino que tiene para nosotros. Buenísimo, Nicky. Y recuerda que con la sumisión viene todo lo que necesitas para enfrentar la tarea que Él ha puesto frente a ti, no importa lo que sea. Así es. Y valiente te queremos. Valiente te quiere el Señor, así como Zaqueo, así como Gedeón. Valiente cuando Dios te... llegar delante de Dios con estas inquietudes de quién soy en Cristo. Así es, así que amigos, definitivamente si nos acercamos a Dios vamos a reconocer que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros por delante, una vida llena de plenitud. Así que les dejamos el día de mañana, vamos a continuar con más crecimiento personal y el último consejo que le damos, no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios. Eso. Gracias a Dios es libre. ¡Vida feliz! Vaya con Dios.